Tengo que empezar con una confesión que leí el otro día y que de verdad no me puedo sacar de la cabeza. A ver. No es mía, ¿eh? Es del poeta alemán Heinrich Heine. Y es brutalmente honesta. Él empieza describiendo su deseo de una vida tranquila. Ajá. Tengo las intenciones más pacíficas. Mis deseos son una modesta choza, un buen lecho, buena comida, flores frente a la ventana. Ujú. Hasta ahí todo bien, muy idílico. Sí, y algunos hermosos árboles a mi puerta. Suena como el sueño de cualquiera, ¿no? Totalmente. La imagen perfecta de la tranquilidad, de no necesitar nada más. Exacto. Pero justo cuando te relajas con esa imagen, él le da un giro que, bueno, te deja helada. Ah, ya me imagino que no termina ahí. Y si el buen Dios quiere hacerme completamente dichoso, que me dé la alegría de que de esos árboles cuelguen 6 o 7 de mis enemigos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y lo remata con esto. Sí, uno debe perdonar a sus enemigos, pero no antes de que sean ahorcados. ¡Wow! Es una frase que incomoda porque es muy gráfica, pero a la vez hay una honestidad casi visceral en ella. Totalmente. Toca una fibra que quizás no nos gusta admitir que tenemos. Justo a eso voy. Te obliga a preguntarte, aunque sea por un segundo, si no hemos sentido algo parecido en algún momento. Esa sed de retribución. Claro, y esa honestidad tan cruda nos lleva directo a lo que vamos a explorar hoy. A partir de un fragmento de un texto llamado Justicia o Venganza, un análisis psicológico de Hernando Bernal. Exacto, de Hernando Bernal. Y la misión es desempacar su argumento, que es igual de provocador que la cita de Heine. Plantea, ¿es este deseo de venganza una parte inevitable de nuestra naturaleza? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver ese impulso con lo que llamamos justicia? Y es un punto de partida fascinante, porque el autor, Bernal, hace exactamente lo mismo que el poeta. Nos confronta. Sí, nos confronta con una verdad psicológica que a menudo barremos debajo de la alfombra moral, ¿no? Nos obliga a cuestionar ideas que damos por sentadas sobre el perdón, sobre la justicia. No es un texto para sentirse cómodo, para nada. No es para pensar de verdad. Pues vamos a ello. El núcleo del argumento de Bernal, ya de entrada, es bastante radical. Mucho. Sostiene que el deseo de venganza no es una falla moral ni una anomalía, sino algo sensato y parte de la naturaleza humana. Una reacción lógica, y ahí está el primer gran quiebre con el discurso habitual. Totalmente. Lo normal es que pensemos en la venganza como un impulso primitivo o negativo, algo que una persona civilizada debe reprimir Superar. y superar. Y lo que hace el autor es decir, un momento, no juzguemos el sentimiento tan rápido. Analicémoslo como una respuesta psicológica esperable cuando alguien te hace un daño grave. O sea que, si entiendo bien, para el autor la cita de Heine no es solo un arrebato de humor negro, la ve como algo más profundo. Precisamente. La interpretación que se desprende del texto es que Heine está expresando una queja casi existencial. Siente que la moral que le han enseñado, esa que promueve el perdón incondicional, pues choca directamente con lo que su ser más íntimo necesita para sentir paz. Claro. Es como si dijera, para que mi mundo esté en equilibrio, necesito que las cuentas se salden. El autor no condena ese sentimiento, lo usa como evidencia de una necesidad psicológica real. Entiendo, le quita el estigma al sentimiento en sí. En lugar de decir, no deberías sentir esto, la conversación cambia a, Ah, ok, ¿sientes esto? Es normal. ¿Qué hacemos como sociedad con este sentimiento tan poderoso? exacto, cambia por completo el enfoque. Y eso nos lleva directamente a su análisis de cómo la sociedad gestiona mal este impulso. Particularmente con la idea del perdón. Sí, aquí el texto se pone especialmente crítico con esas expresiones públicas de perdón que a veces vemos, ¿no? En las noticias, sobre todo. Así es, el autor pone ejemplos muy duros. Se perdona públicamente al asesino, al secuestrador. Uf, A pesar del dolor incalculable que han causado. y a partir de ahí lanza una pregunta que es casi una acusación. ¿Cuál? ¿Acaso este tipo de perdón, tan inmediato y publicitado, no termina enviando un mensaje peligroso? O sea, ¿no les facilita a los violentos seguir siéndolo? Espera, eso es difícil de asimilar. Toda la vida nos han enseñado que perdonar es una virtud, una señal de fortaleza moral, de seguir adelante. Claro. El autor está sugiriendo que, en algunos casos, puede ser una debilidad que daña a la sociedad. ¿Cómo defiende una idea tan radical? Es que esa es la pregunta clave. Y la defensa del autor no se centra en el bienestar personal de la víctima, ¿eh? Ah, ok.
Se centra en el efecto social. Su argumento es que un perdón público e indiscriminado diluye el rechazo social, que es una de las herramientas más potentes que tenemos para mantener la convivencia. Claro. Si la respuesta de la comunidad ante un acto atroz es un «te perdonamos» casi automático, el agresor, y otros como él, pueden interpretar que sus acciones no tienen consecuencias sociales tan graves. Se debilita la norma. Ah, ya vio la distinción. Entonces, ¿no está hablando tanto del proceso personal de una víctima para sanar? No exactamente. Porque, de hecho, siempre se nos dice que perdonar es una forma de liberarse, de no dejar que el rencor te consuma. ¿El texto de Bernal ignora por completo esa dimensión? No es que la ignore, sino que la pone en un plano diferente. El análisis de Bernal es, digamos, sociológico y psicológico forense. No es una guía de autoayuda. Entiendo. Él distingue entre el perdón como un acto privado, que puede ser terapéutico para un individuo, y el perdón como un acto público, que tiene implicaciones para toda la comunidad. Su crítica va a este último. Al público, exacto. Argumenta que hay actos tan dañinos, tan imperdonables desde el punto de vista del pacto social, que es vital que el agresor sienta el repudio claro y contundente de la gente. El mensaje debe ser: lo que hiciste es inaceptable y tienes que pagar por ello. Entendido. Entonces el foco está en la consecuencia social. Si el perdón público incondicional no es la respuesta, y dejar que cada uno busque venganza por su cuenta es, obviamente, una receta para el caos, Claro. ¿cuál es la alternativa? ¿A dónde va a parar todo ese deseo natural de retribución del que hablábamos? Y esa es exactamente la pregunta que lleva a la tesis central del autor. Propone una idea poderosa. El ejercicio de la justicia no es lo contrario a la venganza. ¿Cómo? Es la canalización civilizada de la venganza. Vaya, esa es una forma de verlo que lo cambia todo. No son enemigos, sino... Dos versiones de la misma cosa. Justo. Una es caótica e individual, y la otra es organizada y estatal. Es esa la idea. Es la idea fundamental. La justicia se convierte en el mecanismo que la sociedad crea para decirles a sus miembros: sentimos esa misma indignación que usted. Comprendemos su necesidad de que las cuentas se salden. Ajá, pero no lo haga usted mismo. Déjenoslo a nosotros. Lo haremos de una forma regulada, proporcional y, en teoría, imparcial. Es una sublimación, tomar esa energía cruda y transformarla en un proceso con reglas. Me parece fascinante, porque si la justicia es esa venganza civilizada, entonces su éxito no debería medirse solo en términos legales, no. Para nada. No solo si se cumplió el procedimiento, sino en si de verdad satisface esa necesidad psicológica de la víctima y de la sociedad. ¿Qué dice el autor sobre eso? ¿Qué necesita tener esa justicia para que funcione de verdad? Bernal describe 3 características psicológicas clave. La primera, y la más importante, es que debe proporcionar alivio. Alivio. Y especifica que lo que realmente alivia el dolor de la víctima es la percepción concreta de que el responsable está pagando por ello. Esa frase es crucial. No es un castigo abstracto. No es solo un número en una sentencia. Exacto. Es saber que hay una consecuencia directa y significativa para el agresor. Que se percibe como justa. Eso es. El segundo punto es la rapidez. La sanción debe llegar en un tiempo razonable. Si pasan años, esa conexión entre el crimen y el castigo se diluye. Claro, y el alivio se convierte en frustración. Totalmente. Pensemos en esos casos que se arrastran por décadas en los tribunales. Para cuando llega una sentencia, si es que llega, la víctima ya ha sido revictimizada por la lentitud y la incertidumbre del propio sistema. Cierto. ¿Y el tercero? El tercer punto es la proporcionalidad. El castigo debe sentirse acorde al daño causado. Ni un castigo desmedido que genere injusticia, ni uno tan leve que parezca una burla. Alivio, rapidez y proporcionalidad. Suena lógico. Y me imagino que cuando el sistema de justicia falla en esos puntos, las consecuencias son... Graves. Son gravísimas, y el texto advierte de 2 riesgos principales cuando lo que impera es la impunidad. A ver, el primero es el que todos tememos. Que la gente, al sentir que el sistema le ha fallado, decida hacer justicia por su propia mano. Uf. Es un acto que el propio autor califica de repudiable, pero lo presenta como una consecuencia casi inevitable de un Estado que no cumple su función. Claro,
de canalizar la venganza. Exacto. El impulso no desaparece por arte de magia. Si no tiene una salida institucional, pues buscará una salida caótica. Y eso destruye por completo el tejido social. Y el segundo riesgo. El segundo riesgo es el que mencionábamos antes, pero a gran escala. Que el violento y la sociedad en general no sientan el rechazo necesario. Si no hay una sanción clara, rápida y proporcional, el mensaje implícito es que la agresión no es tan grave. Se normaliza la violencia, se erosionan las normas. Entonces, la impunidad no solo deja a la víctima sin alivio, Sino que envalentona al agresor y a futuros agresores. Es un círculo vicioso. un sistema de justicia que no funciona no solo es ineficaz, es activamente dañino. Genera más violencia, más desconfianza. Exactamente. Un sistema lento e ineficaz genera frustración en las víctimas, lo que puede llevar a la justicia por mano propia. Y al mismo tiempo, la falta de consecuencias le dice al criminal que puede seguir delinquiendo. Por eso el análisis de Bernal es tan potente. Sí, porque nos recuerda que la justicia no es solo un concepto legal abstracto, sino una experiencia psicológica que tiene que ser satisfactoria para que la sociedad confíe en ella. Ok, intentemos ordenar todo esto. Si tuviera que resumir las ideas clave que me llevo de este análisis, la primera sería un cambio de perspectiva total. A ver, El deseo de venganza no es una aberración, sino una reacción humana natural y lógica ante el daño. reconocer su existencia y su lógica es el primer paso, sí. El segundo punto. Aunque es una virtud personal poderosa, puede ser socialmente contraproducente cuando se aplica de forma pública e indiscriminada a crímenes graves. Sí, porque debilita el rechazo social al agresor. Es una advertencia sobre aplicar una virtud sin el debido discernimiento del contexto. Y el tercero, que para mí es la gran conclusión, es que nuestra demanda de justicia nace de ese deseo de venganza. Ajá. Por lo tanto, un sistema judicial efectivo no es el que niega o suprime ese impulso, sino el que lo toma y lo canaliza de una manera ordenada, proporcional y civilizada. Y esa es la reflexión final más importante que nos deja este material, ¿no? El argumento de Bernal sugiere que, para que un sistema de justicia sea visto como legítimo, como satisfactorio por la gente, Sí, no puede ignorar esta profunda necesidad psicológica de ver las cuentas saldadas. claro. Un sistema que solo habla de rehabilitar al delincuente, pero que se olvida de la necesidad de retribución que siente la víctima, es un sistema incompleto. Y que a la larga genera desconfianza. Mucha. Es como si la justicia tuviera que servir a dos propósitos al mismo tiempo: sanar la herida del pasado, que es la retribución, y construir un orden social futuro, que es la rehabilitación y la disuasión. Exacto. Precisamente. Y lo que Bernal argumenta es que a menudo, en nuestro afán de parecer civilizados, nos enfocamos mucho en el futuro, en pasar página, y subestimamos la importancia de cerrar bien la herida del pasado. Totalmente. Reconocer este impulso de venganza, en lugar de negarlo, es fundamental para construir una justicia que funcione de verdad, no solo en los códigos, sino en el corazón de las personas. Es aceptar una parte de nuestra naturaleza para poder manejarla mejor. No para dejar que nos controle, exacto. Sin duda, este análisis te deja pensando. Y me lleva a una última pregunta, que se desprende de todo lo que hemos hablado. A ver, dispara. Si aceptamos esta idea de que la justicia es la forma civilizada de la venganza, ¿qué ocurre cuando ese proceso se vuelve tan burocrático, tan lento, tan impersonal, que ya no satisface esa necesidad psicológica de alivio de la que habla el autor? Buena pregunta. ¿En qué punto la justicia, en su intento de ser civilizada, deja de ser un bálsamo y se convierte para la víctima en una fuente más de dolor?